Bueno, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundos años. Es un gusto tenerles por acá un día más. Espero que estén muy bien. Sé que tenían alguna actividad en la clase de OPV y que por esa razón no llegaron pues justito a la hora, pero les agradezco a los que ya se incorporaron. Hubo algunos que llegaron antes, hubo unos que llegaron justo y los que ya se incorporaron pues llegan justo a tiempo. Espero que hayan tenido una buena jornada en la mañana. Ahorita ya prácticamente estamos en la hora previa al almuerzo. Buenos días a todos los que saludan en el chat. Aquí estoy leyendo sus mensajitos. Gracias por siempre saludar. Y bueno, damos inicio entonces. Tenemos clase de lengua y literatura. Tenemos la fecha. Hoy estamos 10 de marzo del 2021. Hace un año estábamos cerca, ¿verdad?, de comenzar con la situación que nos ha cambiado la vida en el ámbito escolar, en este bueno, en muchos sentidos, la verdad, pero se acuerdan que ya estábamos el año pasado en semana de exámenes y yo creo que todavía 10 de marzo todavía no esperábamos lo que se nos iba a venir al siguiente día y que íbamos a seguir prácticamente todo el año y ahora seguimos trabajando de manera virtual, pero bueno, lo importante es que estamos contando la historia, así que la agenda de hoy vamos a desarrollar un nuevo contenido. Bueno, básicamente son dos contenidos en uno porque son contenidos chiquititos, son temas cortos, aclarando que estos temas que vamos a ver hoy no vienen en el examen de periodo, ya no están considerados en el temario, pero sí se van a evaluar o sí se pueden tomar en cuenta en las evaluaciones del periodo número 2. Así que no podemos subestimar, aquí estoy leyendo el mensaje F, dice Osiris, cuando tocamos el tema de qué pasó hace un año. Mañana creo que vamos a estar en el propio día, así que mañana vamos a dejar un ratito para reflexionar sobre cómo nos cambió la vida cuando dijeron se suspenden las clases y nadie creyó que iba a ser para tanto tiempo, ¿verdad? Luego vamos a ver los indicadores de logros de los dos temas que les menciono. Vamos a hablar de la reflexión de hoy. Vamos a hacer la lectura mecánica. Este día la lectura mecánica le toca a Rebeca Castellanos, que justo ahorita se está incorporando. Luego la detección de saberes previos, el desarrollo del contenido y el cierre y el espacio para preguntas y respuestas. El día de mañana ya no vamos a desarrollar un tema, sino que vamos a dejar la clase o la jornada para repasar un poquito sobre los temas que vienen en el examen. ¿Cuáles son los temas entonces que vamos a ver ahora? Son dos, les decía yo, son bastante fáciles. Uno de ellos es de figuras literarias. Vamos a ver tres figuras, la aliteración, la paronomasia o paranomasia, ambos nombres son válidos, y el calambur. Las tres figuras se conocen como figuras fónicas. Ya les voy a explicar por qué. Y luego vamos a ver dos pequeñas cápsulas ortográficas, digamos que dos contenidos ortográficos. Uno de ellos es el uso de la tilde en las palabras exclamativas e interrogativas y en vocablos compuestos. Estas reglas yo sé que ustedes ya las manejan porque la mayoría ya las aplican, pero algunas cosas que se nos olvidan las vamos a recordar. Y luego vamos a ver también el uso del asterisco. Vamos a ver cuándo se utiliza el asterisco o cuál es la utilidad que este signito nos genera. Yo creo que algunos también ya lo utilizamos, pero hay que recordarlo. Así que es un tema bastante sencillo, no nos va a generar mayor complicación. ¿Cuáles son los indicadores? Como son dos temas, el primero es identificar y describir figuras literarias fónicas, en este caso en textos literarios, y luego utilizar correctamente las tildaciones en palabras exclamativas, en palabras interrogativas, en vocablos compuestos y utilizar adecuadamente el asterisco en diversos textos. La reflexión de hoy es una frase que siempre tiene que ver o siempre está enmarcada en lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? En torno a la celebración del día o en la conmemoración, mejor dicho, más que celebración, es una conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque ese es el nombre oficial. Y la frase de hoy pues dice, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Es una frase que me llamó la atención porque la situación, y es lo que yo les decía ayer, no es que quién puede más o quién tiene poder sobre quién, eso no es una cuestión de poder o de dominio, sino que en este caso, no sé si alguien quiere ayudarme, ya sea una niña o un niño, a decirme qué creen, qué significa o cuál es el mensaje que nos deja esta frase. Estaría Hola, señor.
Hola, Yo, adelante, yo hija. quiero hablar un poco. Qué Es de bueno, que dime. algunas personas dicen de que el hecho de que nosotras querramos, bueno, antes digamos de que querían votar, de que querían decidir, vea, la gente le habla como que locas, que no sé qué, ¿para qué quieren eso? ¿Quieren pasarnos o algo así? Y es como, no, simplemente queremos ir sobrepasándonos a nosotras mismas por todos los años. No, las personas, las mujeres que nacerán en un futuro serán muchísimo mejor que las que somos ahorita y ese es el punto de todo. Para mí la Eh, reflexión. Exacto, muy bien, Ivania, qué bueno, gracias por ayudarme con la reflexión. Sí, Vaya, gracias. lo que dice Ivania es prácticamente algo muy importante y creo que vamos a quedarnos Señor, con... Adelante, hijo, dime. disculpe, le interrumpo porque también quería opinar y es que con respecto a lo que dice Vania tiene mucha razón, Ujú. debido a que incluso a veces eh, yo pienso de que es necesario estas cosas porque hay muchos hombres que siguen pensando que las mujeres solo pertenecen a la cocina o ciertos lados cuando no es así. Son tan capaces como nosotros. Incluso yo creo que muchas tienen más capacidad que yo. Eso pienso. Qué lindo, muy bien, Levi, te agradezco por haber opinado también. Fíjense que eso es bueno que también los chicos tomen participación en estas reflexiones, porque no es fomentar, y eso es, qué bueno que también Ivania lo mencionaba y que Levi lo reafirma, porque no es cuestión de que las mujeres quieran ser más o que nos sintamos más que, sino que nada más es cuestión, en el caso de las mujeres, de superarse a ellas mismas, ¿sí? De superarnos a nosotras mismas, no tomar competencia o no tomar partido, y en el caso de los hombres pues también no verlo como, pues entonces si ella lo hace yo lo voy a hacer mejor, o si ella hace esto pues yo soy mejor, porque no es cuestión de ver quién es mejor o quién no lo es, sino que en este caso es tener el poder de tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? De influir en la vida social, política, económica, ¿verdad? En el ámbito de tener un empleo, un trabajo, acceso a oportunidades, igual que los hombres, no como dice Levi, no solo pensar que las mujeres, vaya a la cocina, cuidar hijos, barrer, trapear, cocinar, sino que obviamente hay situaciones en las que todos podemos trabajar, y en el caso de los quehaceres del hogar, también los chicos pueden participar, y eso incluso lo hablábamos con Levi antes de comenzar oficialmente la clase, que hay actividades que también los chicos las realizan. Entonces, el mensaje quizás aquí es que nosotros como mujeres o como hombres tenemos que intentar superarnos a nosotros mismos, ¿sí? Nuestros límites los vamos a poner nosotros mismos y vamos a superarnos respecto a nosotros, no respecto a los demás. Y eso pues nos va a ayudar a nosotros a crecer en todos los ámbitos de la vida y no a vernos siempre bajo la sombra de los demás o no vernos en función de otros. Así que ese es el mensaje de hoy. Gracias tanto a Ivania como a Levi por colaborarme con la reflexión. Y ahora pasamos a la parte de la lectura mecánica. Vamos a leer otros dos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, siempre, porque es el tema o es el contenido que abordábamos ayer, y decíamos que Sor Juana Inés de la Cruz fue o ha sido uno de los máximos referentes de la literatura latinoamericana, y es una mujer y ha hecho poemas que son bastante reconocidos. Entonces vamos a escuchar ahorita a Rebe. Rebe, ¿estás por aquí? Sí, señor, solo que mi micrófono no sirve mucho. Ay, me disculpa. No te preocupes, de hecho ahorita sí se escucha muy bien, así que dale, por favor. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque deja burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pechos si te labra prisión mi fantasía. La otra también, ¿verdad? Sí, también, porfa. Hombres necios. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada, pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis.
Muy bien, Rebe, muchas gracias por ayudarnos con la lectura de hoy. Si se fijan, son dos temas bastante distintos, ¿verdad? Los dos poemas tienen un tono bastante diferente en cuanto a lo que abarca o en cuanto a la temática que puede abordar. Yo les decía ayer que en el caso de Sor Juana, a pesar de ser una religiosa, se va o se inclina bastante por algunos contenidos o algunos temas que se van más o que parecen más estar del lado profano, ¿sí? No con un tono religioso como tal. En este caso, ambos, y de hecho el segundo es de los más conocidos, yo creo que todo mundo, todos los que están aquí antes, seguramente habían escuchado ya este poema, o a veces incluso lo sacan en frases, hay páginas en las redes sociales donde colocan eso, y aquí es, creo yo, cuestión de darnos cuenta o de observar la forma en la que están redactados. Acuérdense que cuando hablábamos ayer del barroco decíamos que hay o que se da bastante el uso de figuras literarias, el uso de recursos estilísticos para embellecer, y esto se ve claramente en estos sonetos. En el caso de estos son sonetos y en el caso de estos son redondías. Ella hizo bastantes poemas y por eso es que para cambiar un poco, ¿verdad? La temática es que hemos hecho la lectura de estos textos. Entonces, hoy vamos a comenzar con el desarrollo del tema. Bien, para comenzar voy a explicar o voy a hablar un poco acerca de qué tipo de figuras literarias son las que vamos a ver hoy. Si ustedes recuerdan la clase anterior de figuras que tuvimos, yo les había colocado unas tijeritas porque eran figuras literarias de omisión. En este caso, las que vamos a estudiar en este contenido son figuras literarias fónicas. Entonces, tienen que ver con el sonido o tienen que ver con la pronunciación de las palabras al momento de emplearlas. Por esa razón, ahora he colocado esta imagen, esta especie de megáfonos, para que usted vaya relacionando. A veces creo yo que cuando tenemos imágenes en las presentaciones o cuando nos fijamos o fijamos la atención en algo, en algún momento del examen o en algún momento de recordar o de intentar recordar, quieras o no, a nuestra mente o a nuestra memoria viene alguna imagen o alguna parte visual. Entonces, hoy vamos a estudiar figuras literarias fónicas. ¿Cuál es la primera que vamos a estudiar? La aliteración. Esta figura literaria es bien sencilla. Bueno, de hecho las tres son bastante sencillas, pero la definición nos dice que la aliteración consiste en la repetición de sonidos presentes en palabras contiguas o próximas. Tiene la virtud de captar la atención y provocar un efecto de musicalidad y sonoridad. Nosotros sabemos que todas las letras de nuestro alfabeto, tanto las consonantes como las vocales, tienen algo que se llaman fonemas, y los fonemas son los sonidos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo la vocal A, el fonema de la A es tal como lo escucho, A, y así pasa con las vocales, pero en el caso de las consonantes, todas las consonantes, todas las letras que son consonantes también tienen un fonema. Por ejemplo, la M, la N, ¿sí? Y así cada una de ellas va generando, y al unirse las consonantes con las vocales, me van generando las sílabas y así las palabras. Entonces, básicamente la aliteración consiste en repetir los sonidos o repetir fonemas similares y que eso genere musicalidad o que eso genere de manera notoria esta repetición. Veamos el ejemplo. Bajo el ala leve de leve abanico. Bajo el ala leve de leve abanico. Entonces, ¿por qué hay una aliteración? Porque en este caso se está repitiendo o se está utilizando de manera continuada la letra L. Y en este caso la letra L me genera un sonido, me genera el fonema L. Entonces cuando yo tengo bajo el ala leve de leve, esa es la aliteración. Así de fácil, así de sencillo. Ahora, ¿para qué sirve o por qué es útil la aliteración? Es útil porque sirve para recordar palabras, nos ayuda mucho porque la repetición o porque la sonoridad, quieras o no, hace que se nos quede en la mente un poco más fácil, ¿sí? Porque vamos relacionando el mismo fonema y sabemos que la palabra que sigue tiene el fonema también y la que sigue también. Entonces es bastante utilizada en oratoria, en publicidad, en trabalenguas. Si se fijan, aquí tengo un trabalenguas: 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Y a veces cuando lo queremos decir, se nos traba la lengua, ¿verdad? 3 tristes tigres, tigre. Y uno a la hora de decirlo dice
uy, ahí es que esto está muy trabado. Es precisamente por eso, porque yo tengo la aliteración, porque yo tengo la repetición, en este caso, del dígrafo, ¿verdad? La mayoría tengo TR, GR, TR, TR. Entonces, esa unión o esa sonoridad, esa es la aliteración. Y hay, digamos que un desglose y hay onomatopeyas que resultan de una aliteración, porque hay aliteraciones que imitan sonidos naturales y eso se conocen como onomatopeyas. Las onomatopeyas, ustedes saben que es la imitación de sonidos o ruidos, pero hay onomatopeyas disfrazadas. Hay onomatopeyas disfrazadas como aliteración y este es un ejemplo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Yo estoy haciendo un tanto exagerada la pronunciación, pero es para que ustedes se den cuenta dónde es que está la aliteración y por qué hay una onomatopeya. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Por qué creen que hay una onomatopeya? ¿Alguien podría decirme, se identifica por qué o dónde está la onomatopeya si yo no veo imitación específica? Porque porque cuando hace el sonido de la S, suena como una abeja. Correcto, muy bien, Juan. Ese es el objetivo. Entonces, en algún momento determinado podemos tener dos figuras en un solo ejemplo. Claro que sí. Y este es uno de ellos porque tengo una aliteración, porque tengo la repetición del fonema, en este caso de la letra S, pero sucede lo que acaba de expresar y lo que acaba de notar Juan. Cuando yo hago esa pronunciación, solo se escuchaba susurro, abejas que sonaba. Entonces, ahorita, porque yo lo estoy haciendo de manera dramática para que se entienda más, pero de igual manera, cuando usted lo observa y lo pronuncia, quiérase o no, si hay una notoriedad o si hay una obviedad en el uso de los mismos fonemas. Entonces, eso es una literación. Hay algunos, o les traigo algunos ejemplos adicionales para que entremos en sintonía y que no sea del todo aislado, solo ver la definición y un ejemplo ya estuvo. Veamos este, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Entonces aquí hay claramente una aliteración. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Hay una aliteración. Entonces, algunos piensan, pues entonces solo es ver la letra que se repite un montón de veces. Sí puede servir como una referencia, ¿verdad? El ver que hay la misma letra, pero más que solo observar la letra, importa la pronunciación, porque la aliteración ese es el objetivo, generar una especie de sonoridad. Los ruidosos ronquidos retumbaban sin parar. Ruidosos ronquidos retumbaban sin parar. Entonces, hay una aliteración. No hay una regla que me diga, vaya, la letra o el fonema que se tiene que repetir para que haya la aliteración es este. No, puede ser cualquiera. Ahí depende del gusto del autor, ¿verdad? Si quiere que sea una vocal, si quiere que sea una consonante. Casi siempre se utilizan las consonantes que son un poco más sonoras, ¿verdad? La de la R, de la M, de la S, de la F, incluso aquí hay otro ejemplo, de finales fugaces fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. Entonces, aquí también hay una aliteración. Si se fijan, es una figura bastante fácil, bastante sencilla. Solo es cuestión que se acuerden el nombre. Aliteración. Acuérdense de señor Ali, no son bromas. Aliteración. Finales fugaces, fugitivos, fuegos fundidos en tu piel fundada. Aquí es claro. Fi, fu, 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 fu. Entonces, ¿qué está pasando? Que aquí el autor, en este caso Jaime Siles, dijo, bueno, quiero crear palabras que tengan este fonema. A veces las aliteraciones pueden salir de manera, de manera natural, ¿sí? Y que a la hora diga, hey, me salió una aliteración aquí sin querer queriendo. Pero es probable que otro lo haga con intención. Voy a repetir este fonema para generar musicalidad. Así que esta figura creo que está clara. De igual manera, si hubiera duda, pues al final me dicen. Vamos con la segunda, que se llama paronomasia o paranomasia. Cualquiera de los dos nombres es válido, paro o para. Yo estoy más acostumbrada a mencionarlo, a decirlo como paronomasia. No sé, me gusta o creo que suena mejor, pero igual las dos son válidas. Y esta consiste en emplear palabras con sonidos similares.
ay, venimos a parar a lo mismo, por eso es que es una figura fónica también, pero en este caso son palabras específicas, palabras con sonidos similares pero distintos significados, o sea que la paronomasia resulta del uso de parónimos. Esa es la clave. Si usted en este momento relaciona paronomasia, viene del uso de parónimos, listo, ya está ganada esta figura. Porque, vaya, el objetivo es causar asombro, crear un efecto humorístico, también generar, quieras o no, a veces doble sentido, o utilizarlo en chistes, o en anuncios, o en juegos de palabras, o en trabalenguas. Y aquí vamos a ver que tengo el mismo ejemplo que tenía en aliteración, pero aquí está funcionando como paronomasia. Vamos a ver, 3 tristes tigres comían trigo en un trigal. Entonces, ¿qué pasa o en qué palabras yo aquí podría pensar que hay parónimos? Vamos a ver de estas, ¿cuáles creen ustedes que hay 2 palabras que puedan ser parónimas? Que tienen sonidos similares o que tengan la misma raíz incluso, pero que tienen significado distinto. Vamos a ver. Tristes y tigres y trigo y trigal. Ajá, muy bien, Guille, excelente. Puedo tener tristes y tigres, en este caso suenan bien parecidos, ¿verdad? Y en el caso de trigo y trigal también suenan bien parecidos. Entonces, aquí es donde se viene la duda. Bueno, señor, entonces aquí hay una aliteración o hay una paronomasia. Las dos, solo que lo que vamos a hacer para explicarlo en todo caso es entender que la aliteración se ha dado desde que comencé por la repetición de los fonemas y la paronomasia por el uso de palabras específicas que son parónimos. Los parónimos, acuérdense, son palabras parecidas, pero cuyo significado es distinto. A veces este tipo de figura, la paronomasia, solo hace uso de una palabra, no de las dos, y se sobreentiende. Veamos este ejemplo. Un cotilla es una persona con gran sentido del rumor. Cuando decimos cotilla es una palabra que significa chismoso. Entonces, si yo dijera la frase, un chismoso es una persona con gran sentido del rumor. Entonces, cuando yo digo eso, aquí es donde se daría la paronomasia, porque yo solo he dicho rumor, pero en realidad lo que quiero es decir gran sentido del humor. Entonces, humor y rumor son palabras parónimas, porque prácticamente lo único que cambia es la letra inicial. Entonces, a veces la paronomasia se identifica o se coloca solo una, porque la otra se deduce. No es muy utilizado, casi siempre se utilizan las dos. Y de la paronomasia deriva otra figura, que creo que la vamos a ver en una unidad más adelante, que se llama políptoton. Esta figura, el nombre es raro, políptoton, pero en realidad el políptoton es la conjugación de la misma palabra en diferentes formas. Veamos el ejemplo. ¿Cómo quieres que te quiera si no me quieres como quiero que me quieras? En este caso es un políptoton porque se ha tomado como base el verbo querer. Entonces, quieres, quiera, quieres, quiero y quieras. Pero quieras o no, también hay una paronomasia, porque yo tengo, por ejemplo, quiera y quiero. ¿Sí? Entonces, cuando o quieres, quieras. Entonces, solo hay una palabra, una letra, perdón, que he cambiado. Entonces, al final son parónimos. Entonces, es una paronomasia, pero se deriva o se especifica en un políptoton porque es un verbo el que yo he conjugado. Ahorita no nos vamos a meter en enseño, mire, y si preguntan el examen y pone políptoton, no lo voy a poner porque estamos estudiando la paronomasia, ¿sí? Es nuestro campo de estudio, pero para que ustedes vean que de una figura literaria, pues se derivan otras. Aquí están colocando la canción de Violeta, vaya, ya vean para que se acuerden. Y es que esa, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te quiera si no me quieres como quiero que me quieras? Blah. Va, vamos con algunos otros ejemplos. Miren esta que divertida. Hay algunas que sí generan incluso hasta gracia, ¿verdad? Entre casado y cansado solo hay una letra de diferencia. ¿A dónde están los parónimos en este caso? Casado, cansado. Y al momento de analizar el significado, habría que ver, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Será que hay un mensaje? Pues sí, hay un mensaje en este caso un tanto irónico, ¿verdad? Entre casado y cansado solo hay una letra. La otra, para triunfar se requiere mucha transpiración y un poco de inspiración. Para triunfar se requiere mucha transpiración y un poco de inspiración. ¿Qué quiere decir transpiración e inspiración? Y cuando lo analizo, pues que trabaje, que sude, ¿verdad? Haciendo las cosas para que le salgan bien. Vean esta otra. Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta. Entonces, hay palabras en este caso. Señor, y aquí hay una aliteración.
¿Será que hay alteración? Sí, hay también. Entonces, no es que vamos a verlas aisladas y que yo voy a decir o es una o es otra, porque entonces no, ¿verdad? Pueden darse dos. Vaya, aquí hay otro. Casarse causa calvicie y eso genera que la calvicie. Vaya, ahí tenemos otra. Y de hecho ahí en el ejemplo que ha colocado Santiago en el chat, hay un ejemplo de otra figura que es la que viene, que es la que sigue, y que bueno que ya la mencionó porque hay un calambur, porque en este caso Santiago está jugando con las sílabas, con la ubicación de las sílabas, pero me va a servir este ejemplo de Santi para la otra. Gracias, Santi. Vaya, la otra, tardón en la mesa y abreviador en la misa. Tardón en la mesa y abreviador en la misa. Mesa, misa. Entonces, ahí es bien sencillo, solo es cuestión de fijarse. Que haya uso de palabras parónimas, boom, eso es una paronomasia y ya estuvo. No hay donde más que buscar. Y acuérdense que sí puedo combinar o sí puede haber en un mismo ejemplo varias figuras. Y la última, que es el calambur, que es la tercera que nos toca estudiar ahora, esta tiene que ver con reagrupación de sílabas o con ubicar o colocar de manera distinta algunas sílabas en las palabras con la finalidad de modificar el significado. ¿Por qué no se consideran como parónimos específicos? Porque aquí no es la misma palabra, sino que yo muevo prefijos, muevo sufijos, corto en dos pedazos la palabra si fuese posible y ahí es donde yo voy jugando con las sílabas. Casi siempre sirve para crear situaciones o frases de doble sentido. Se vale de muchos recursos como la polisemia, la paronimia y la homonimia. En el caso de la polisemia es solo de acordarnos que es cuando una palabra tiene varios significados. La paronimia tiene que ver con parónimos y la homonimia tiene que ver con las palabras homógrafas y homófonas, ¿verdad? Aquellas que se escriben igual, bueno, se escriben y se escuchan igual en el caso de las homógrafas, aunque tengan diferentes significados, y en el caso de las homófonas se escriben distinto, su significado es distinto y se pronuncian igual. A fin de cambiar el sentido de lo que se enuncia o genera una ambigüedad. Aquí ahorita no se vayan a estresar, puya, pero es que yo no sé si voy a usar polisemia, voy a usar paronimia, voy a usar, aquí no, sino que es cuestión de, como de entenderlo, ¿verdad? De entender el uso. Y se hace uso de ironía, se hace uso de doble sentido, se utiliza bastante o se expresa más o sirve más de manera escrita, porque cuando lo hablamos es un poco más difícil de percibir. De hecho, aquí he colocado que uno de el calambur más famoso, el más conocido, el que dio la vuelta al mundo y que todavía se sigue recordando es el de Quevedo, ¿verdad? El de Francisco de Quevedo, cuando a la reina Isabel de Borbón se la hizo bien jugada, ¿verdad? En este caso, con maestría le tiró, porque entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Eso le dijo, ¿verdad? Porque se presentó con los ramos de flores, o sea, le llevaba las flores. Y le dijo, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Obviamente, la reina dijo, ay, qué lindo me trae, entonces yo voy a elegir, porque escoja en este caso era del verbo escoger, ¿verdad? Así lo interpretó, pero a la hora de la hora, cuando nosotros ya hacemos uso y analizamos el calambur, en realidad le estaba atribuyendo, estaba haciéndole una mofa o una burla de una condición física que ella tenía. Entonces, entre el cabello blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Entonces, cuando uno lo dice, cuando hablamos entre una palabra y otra, como que no hacemos demasiada pausa, ¿verdad? Yo no digo entre el clavel blanco, sino que lo decimos de corrido. Entonces, el escuchar escoja, prácticamente lo diríamos igual a que si lo veo unido o separado, pero en la escritura es más notorio. Y a veces hay algunos de ustedes que son buenísimos para inventarse este tipo de jugadas o para identificarlas, porque a veces uno la puede oír, va, qué chivo, no analizamos, vaya, y ahí tomamos el ejemplo que había escrito Santiago, casarse causa calvicie y eso genera que la calvicie, entonces ahí, si ustedes se fijan, cuando uno lo dice, si yo lo leyera de manera continuada diría calvicie en las dos, pero cuando ya lo veo escrito, yo me he fijado que hay una distinción y que ha separado cal de la otra parte de la palabra que había colocado junto al inicio. Vaya, vamos a ver esta otra. La esposa del quesero, ¿qué será? Y su casa, ¿qué sería? Vaya, ahí
si se fijan en este caso, ahí tenemos ejemplos claros y a veces cuando uno los ve piensa, solo son chistes, solo son adivinanzas o solo son cosas para diversión. Sí, pero en realidad hay figuras ahí y se utilizan y miren, yo de verdad que esa de la esposa del quesero no la había escuchado, pero está bueno. Y la otra, quiero estar a su ladito o quiero estar a su ladito. Va, ahí tenemos otro ejemplo. En la escritura es más notorio, porque yo digo, quiero estar a su ladito y ahí interprételo como usted piense, a su ladito o del color. Entonces, cuando ya se escribe, ahí es bien claro, hey, qué bueno, son buenos para los calambures ustedes. Y ahí tenemos algunos otros ejemplos. Yo lo coloco y ella lo quita. Ahí está. Yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Entonces ahí, ¿cuál de las dos? Quizá normalmente el que se utiliza en primer término es este, ¿verdad? Yo lo coloco y ella lo quita. Entonces ahí el doble sentido o el chiste se viene con este otro, ¿verdad? Ave César de Roma, Ave César de Roma. Aquí depende de qué tan enfático sea uno en la pronunciación, ¿verdad? Porque yo podría decir Ave César de Roma, Ave César de Roma. Pero igual hay un calambur porque estoy jugando con la sonoridad de las palabras o de las sílabas. Vean este otro, mi madre está barriendo. Cuando escucho eso, mi madre está barriendo, este sí, creo que automáticamente se nos viene a la mente, mi madre está barriendo. ¿Sí? Mi madre está barriendo, mi madre está barriendo. Ahí es donde hay un calambur, porque estoy jugando con esa sonoridad o con esa ubicación o con esa utilización de palabras distintas, porque fíjense que aquí está barriendo y prácticamente aquí está lo mismo, está barriendo, solo que lo que ha cambiado es que el va, que aquí estaba en el verbo, aquí en el verbo auxiliar, ¿verdad? El verbo estar, aquí ya está como parte del verbo siguiente, ¿sí? Del verbo que está funcionando como el principal después del auxiliar. Si lloviera, ¿dónde lo voy a anotar? En la escritura es que se da, porque cuando lo pronunciamos, imagínese que usted está con alguien y dice, si lloviera, es probable que le dice, bueno, ¿y qué me estás diciendo aquí? ¿Que de ver o de llover? Porque aquí no te entiendo. Entonces, ese es el objetivo del calambur. Así que si se fijan, las tres figuras están bastante sencillas, no hay mayor, creo yo, confusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Qué bueno que vi 3 ejemplos más, porque aquí es donde se utiliza. Yo creo que muchos de ustedes conocen adivinanzas, trabalenguas, o juegos de palabras que se utilizan en estas figuras. Entonces solo es cuestión de saberlas ubicar. Aliteración viene con la repetición de letras o de fonemas, ¿sí? Que son iguales o que son los mismos en la frase, en la oración, en el texto. Luego se nos viene la siguiente, que es la paronomasia, que es el uso de los parónimos. Y en el caso del calambur, que tiene que ver con la agrupación o reagrupación de sílabas en una palabra. Entonces, vaya, ahí tenemos otro, llama, llama, llama en llamas. Vaya, imagínense ahí claramente, ahí hay varios ejemplos. Pero si, por ejemplo, alguien me dice, señor, mira, hay aliteración ahí, con solo ver que prácticamente ha usado las mismas letras. ¿Sí? Ahí, llama en llama, llama, llama en llamas. Dios santo, vaya, y ahí está más completo todavía. Ya la primera llama está en llamas. Vaya, entonces aquí es donde hay que tener un poco de cuidado, no solo verlo como chistes o no solo verlos así como, qué divertido, los memes, yo los voy a publicar. Está bueno, publiquemos memes, pero antes fijémonos, hey, aquí hay una figura literaria, o sea, que es ir trascendiendo un poquito más. Es puma, no es animal, flota y vuela, ¿qué será? Vaya, y esa, vamos a ver si alguien sabe, es puma, no es animal, flota y vuela, ¿qué será? Vamos a ver quién se puede esa adivinanza. Y ahí hay figuras. Vamos a ver esa adivinanza, ¿qué es? ¿Alguien la puede contestar? Es puma. Ajá, muy bien, perfecto. Y ahí mismo está la respuesta. Entonces uno dice, bueno, es que está bien fácil. Sí, pero si alguien no encuentra rápido la relación, que ahí hay un juego en la división de la sílaba, entonces, pues sí. Así que, qué bueno, gracias a todos por los ejemplos que colocaron. Muy buenos, muy buenos. No sabía que la espuma volaba, dice. No, pero sí vuela, imagínate. Sí, yo creo que lo han tomado como, por ejemplo, cuando alguien está haciendo bolitas de jabón, a veces hace espuma y cuando la soplas con todo, como que no cae tan pesada. Entonces yo asumo que por ahí va la relación.
No sé tanto de física en cuanto a la espuma, pero que no cae tan rápido, creo que va orientado a eso. Vaya, ahora entonces vamos con la cápsula ortográfica. Con esto de la cápsula ortográfica solo es cuestión de repaso. Yo he estado revisando sus trabajos, ayer les decía que ya empecé a revisarlos. Hay algunos que tienen ortografía muy, muy buena. Puchica, es hermoso cuando yo voy leyendo el texto y no tengo que ir haciendo ninguna corrección porque me abunda más. En algunos casos todavía tenemos errores y algunos de estos errores que he identificado tienen que ver con esto, con el uso de las tildes en las palabras exclamativas o interrogativas, porque a veces las utilizamos o pensamos que solo se utilizan en las preguntas o en las exclamaciones que son directas, pero no. Entonces voy a leerlo, esto solo es cuestión de recordarlo, voy a leer rápidamente por cuestión de tiempo también para que no nos agarre la tarde. Y la regla es bien fácil, aquí solo es cuestión de saber la regla, hijos, no hay tanto de quiero ver, voy a interpretar que no, la regla ya está dada y pues sí, hay que cumplirla. Las palabras, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuán? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Y quién? Que tienen valor interrogativo o exclamativo son tónicas y llevan tilde diacrítica, ¿sí? Introducen enunciados directamente interrogativos o exclamativos. ¿A dónde vamos? Hay una pregunta directa, hay signos de apertura y de cierre y obviamente si es para preguntar y es una pregunta directa, tilde, ¿sí? Sin pensarlo dos veces. ¿Cómo te has puesto? ¿Cómo te has puesto? Te estoy reclamando, estoy sorprendida por esto. Tengo los signos de exclamación, de apertura y de cierre. Por cierto, el de apertura es con el puntito para arriba y el de cierre es con el puntito para abajo. He encontrado algunos que lo han colocado al revés. ¿Cómo te has puesto? Hay una exclamación, automáticamente, ¿cómo va a ir tildado? Siempre, siempre que usted observe una exclamación o una interrogación directa o indirecta también, pero ahorita estamos en el punto de las directas, le tiene que poner tilde. Y luego también introducen oraciones interrogativas o exclamativas indirectas. ¿Y cuál es la diferencia? Que no llevan los signos. Esa es la única diferencia. Pregúntales dónde está el ayuntamiento. Pregúntales dónde está el ayuntamiento. Entonces, en este caso, estoy haciendo una pregunta porque quiero saber dónde está, pero no estoy diciendo claramente o incluso la sonoridad cambia, porque no es lo mismo decir, ¿dónde está el ayuntamiento? Si yo tuviera con signos, a decir, pregúntale dónde está, pero está preguntando de manera indirecta, entonces siempre tiene que llevar tilde. Aquí creo que es donde se da más el problema, porque algunos relacionan, pero no tiene signo, seño, entonces no tiene signo, pero sí está preguntando o si está exclamando, como en esta. No tenían, bueno, en este caso no tenían qué comer. Quizás es más que exclamación, es interrogación. No tenían qué comer. Entonces, acuérdese que siempre que usted esté hablando o esté pensando o esté expresando exclamaciones o interrogaciones, ya sea que estas estén directas con signos o que sean sin signos, vaya, por ejemplo, si yo ahorita les dijera, quisiera saber cuándo regresaremos al cole. Vaya, quisiera saber cuándo regresaremos. Yo le estoy preguntando cuándo regresaremos al cole y ambas llevarían tilde, porque ambas son preguntas. Solo que quizás en el primer ejemplo de quisiera saber cuándo volveremos suena más como una duda, pero obviamente una duda, al tener una duda es porque no sé la respuesta, entonces porque la interrogación, quiera o no, existe. Entonces, creo yo que esto solo es cuestión de recordarlo. Si alguien todavía tenía alguna duda, 6 de marzo, 6 de marzo dice. Vaya, vamos con vocablos compuestos. Esta es otra cosa que tiene que ver con tildación. 6 de abril, vaya, 6 de abril será. Señor, una pregunta. Ajá, dime, hija. Cuando las palabras van entre signos de exclamación e interrogación, debe de ir en mayúscula la primera letra, siempre. No, no siempre. De hecho, aquí, en este ejemplo, tendrían que estar ambas en minúscula, porque después de 2 puntos es minúscula. Y aquí, después de punto y coma, esto tendría que estar en minúscula. Igual que aquí, por ejemplo, si te fijas acá, esto lo he sacado del libro. Si te fijas en esto, aquí tendría que estar una minúscula. Entonces, no, Juan, tiene que ir, vaya, por ejemplo, aunque aquí creo que ha tomado como base el cierre de aquí,
pero cuando tú cerrás el signo de exclamación y pones una coma o un punto y coma, anulás este punto y te vale la coma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿a dónde vamos? Coma, y después otra pregunta, ¿quiénes iremos? Esa Q tendría que ir minúscula. No siempre va a empezar con mayúscula. Señor, y cuando digamos va entre comillas, sí se pone con mayúscula. Si fuera una frase textual, sí. Vaya, ponele que yo aquí en esta frase dijera, entonces Osiris dijo, dos puntos, y luego comillas, y luego ¿a dónde vamos? Entonces ahí sí, porque es una frase textual. Entonces ahí sí se tiene que utilizar mayúscula, aunque lleven las comillas. Señor, Ajá, y va como después de 2 puntos va minúscula, ¿verdad? sí. Pero si ponemos 2 puntos, comillas, ahí va mayúscula o minúscula. Depende del uso, pero si es el mismo caso que acabo de decir de Osiris dijo dos puntos, comillas, ¿cuándo iremos? Ahí sí tiene que ir con mayúscula, porque siempre después de dos puntos, cuando te haces referencia a citas textuales, o sea, alguien que alguien dijo o que sacaste de otro texto, tiene que ir con mayúscula. Ahí sí. Ahí Pero sí. y si no es una cita textual, si solo lo estamos escribiendo. Depende de dónde lo haya sacado, pero lo ideal es que ahí sí vaya con mayúscula, porque se entiende más que no lo estás diciendo tú. Vaya, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Estas reglas, bueno, están, después les voy a decir en qué página, porque lo que vamos a hacer es leerlas. Quizás mañana vamos a dedicar los primeros minutos para terminar de leer esta cápsula ortográfica, que es la de los vocablos compuestos y la del uso del asterisco, que solo es cuestión de recordar, pero igual lo vamos a ver porque sí me urge o sí necesito que vayamos puliendo los aspectos ortográficos. Ya no hay tanto error en tildación porque creo que ya a esta altura todo el mundo maneja uso de mayúsculas, la mayoría manejamos si es aguda, grave, esdrújula, pero esto lo vamos a ver mañana antes de hacer el breve repaso de lo que va a venir en el examen. ¿Tienen listo su libro mañana? Porque lo vamos a usar. Así que las páginas del libro donde están estos temas, anótenlas. En la página 26 está la cápsula ortográfica de las palabras exclamativas e interrogativas, o sea, lo que acabamos de repasar ahorita. En la 55 está la de las figuras literarias y en la 62 está la cápsula del asterisco. Así que anótenlas y mañana vamos a verlo rapidito antes de hacer el repaso. Así que hoy sí, vamos a almorzar y nos reunimos mañana, primero Dios, siempre acá, ¿de acuerdo? Adiós, señor. Gracias. Adiós. Vaya. Adiós, señor. Gracias. Señor, señor, gracias. Adiós, Por señor. nada, hijos. Buen Adiós, provecho. señor, gracias. Adiós, hijos. Gracias a ustedes. Adiós, señor, gracias. Bueno, hija, hasta luego. Feliz tarde. Señorito, Dime. y por ser chambrosa ahorita. Ajá. Mire que me acaba de dar el 6 de abril ya volvemos. ¿Y eso quién lo dijo? La Cuéntenme. ministra acaba de darle el comunicado. ¿Es en serio? Sí, señorito, ya voy a ir a ver bien, me cambió por chambrosa, pero ahí le dejo. Mira, qué bueno me salió la pregunta porque ya me la respondieron. Vaya, hija, ya vamos a ver las noticias. Gracias. Vaya, señorita. Vaya, pues hasta luego. Adiós. Adiós. Señor, mire, Dime, hija. y que le quería preguntar de que en el trabajo, ¿cuándo se usan el punto y coma? Vaya, fíjate que normalmente el punto y coma se utiliza cuando tenés una oración que es bastante extensa. Entonces, cuando ya has utilizado coma previamente, lo ideal es utilizar un punto y coma para separar como los dos ejes de la oración grande, o sea, del bloque oracional grandote. El punto y coma casi no es utilizado, pero solo se emplea más cuando tenés frases largas. Voy a ver si encuentro algún ejemplo para que lo veamos mañana. ¿Oíste? Gracias. Y mire, y digamos que y pusieran un texto súper largo como el trabajo, vaya. Ajá. Y no pongo punto y coma, contaría como error, no sé. No contaría como error. De hecho, hay muchas ocasiones en las que el punto y coma se suprime por comas o se prefiere poner un punto y seguido o un punto y aparte. Entonces, no constituye un error. De hecho, voy a buscar las reglas del uso del punto y coma y te las voy a mandar hoy en la tarde. ¿Oíste? Ok, gracias, señor. Bueno, hija, hasta luego. Adiós. Adiós a todos. Feliz tarde, hijos.